iniciar con el estudio de la Escritura y vamos a comenzar pidiéndole a Dios que Él sea el que nos hable en este día. Padre, muchas gracias, Señor, porque estamos aquí solamente por tu gracia. Solamente por ti estamos en pie, Señor. Y solamente por ti tenemos la oportunidad de conocer la gracia. Oh Dios, te suplicamos el día de hoy que nos hables, que tu Espíritu Santo pueda estar presente en este lugar, tratando con cada una de las personas que están presentes. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo número 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la Escritura de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Una vez más, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El apóstol Pablo está hablando aquí, está escribiendo una carta a una iglesia llamada Tesalónica. En esta carta, en el capítulo 5, verso 23, él está haciendo referencia de las diferentes partes de las que está compuesto el ser humano. Dice todo vuestro ser, todo vuestro ser. Y enumera espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El ser humano está compuesto de espíritu, también de alma y también de cuerpo. Y nosotros somos la unión de estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y aun y cuando el cuerpo muere y se consume y se desintegra, el espíritu sigue viviendo, el alma sigue viviendo, y el cuerpo ha de resucitar para ser juzgado por Dios e ir a la vida eterna o a la condenación eterna. Es lo que dice la Escritura. El pecado, hemos estado hablando acerca del pecado. El pecado destruye no solamente el cuerpo del ser humano, sino también el alma y el espíritu. Es decir, el pecado, cuando el hombre practica el pecado, cuando el hombre vive en pecado, al estar llevando a cabo este tipo de acciones, atenta en contra de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Está comprobado que los pecados hacen que la gente luego contraiga enfermedades, problemas gastrointestinales, úlceras, migrañas, diferentes tipos de males que vienen precisamente por la práctica del pecado. La práctica del pecado puede llevar a que la gente eche a perder su hígado con una cirrosis hepática. La práctica del pecado puede llevar a la gente a contraer enfermedades venéreas como la gonorrea, el sífilis, el SIDA, etc. Es decir, el pecado degrada y destruye no solamente el alma, no solamente el espíritu, sino también el cuerpo del ser humano.
lo degrada, lo corrompe, lo afecta, lo daña. El día de hoy hay mucha gente que vive terribles consecuencias precisamente por el pecado en su vida. Y una de estas consecuencias de la cual quiero hablar el día de hoy es el vacío. El pecado produce vacío en el ser humano. El pecado produce vacío en el ser humano. ¿Qué es vacío? Vacío sencillamente es algo que no tiene nada dentro, o que tiene una área o un espacio que no ha sido llenado y que tiene la capacidad de ser llenado. El ser humano es así. Cuando el ser humano está en pecado, el ser humano se encuentra en un vacío espiritual, del cual han hablado muchas personas, muchos psicólogos, muchos filósofos, muchos pensadores, pero la Escritura también habla acerca de este vacío, el vacío del alma. Quiero comenzar el estudio de hoy con una anécdota de un hombre que vivía en París, un médico que vivía en París, que recibió la visita de un paciente. Este paciente venía muy turbado, venía deprimido, venía muy dañado, no solamente emocionalmente, sino aún físicamente, y venía buscando ayuda. El paciente le refirió al médico su estado de turbación emocional, su sentimiento de infelicidad, su preocupación aún por la eternidad. El médico no entendía en enfermedades del alma. Creyó que se trataba de un caso de neurastenia y aconsejó buen alimento y distracción. Es decir, el paciente llegó con el médico y el paciente comenzó a hablarle acerca de problemas emocionales, problemas morales, problemas de su alma, pero el médico no sabía nada de esto. Entonces lo que hizo fue aconsejarle que comiese bien y que se distrayera. El paciente le dijo: lo primero no me falta, es decir, como bastante bien. Entonces el médico le dijo: pues no es nada más que cuestión de distracción, y seguramente con esto usted se va a mejorar. Y le dio un consejo. Le dice: le aconsejo a ir a las funciones de un circo que está muy cerca de aquí. En ese circo hay un payaso llamado Garrick, un payaso que es muy bueno. Nadie puede estar triste delante de él, le dijo este médico. Es decir, el médico le estaba dando como receta a su paciente que fuera a distraerse y que fuera con este payaso que trabajaba en un circo para distraerse, para alegrarse y de esa forma olvidarse de sus tristezas, males y problemas. Pero ¿cuál fue la sorpresa de este médico cuando el paciente le dijo: doctor, este remedio no me sirve a mí, pues yo mismo soy Garrick, yo soy ese payaso que en las carpas se manifestaba alegre, que en las carpas, en el circo, hacía reír a las multitudes, que en el circo sabía mover a la gente que concurría y hacerlos carcajearse, pero él mismo en su interior estaba vacío, estaba deprimido, estaba con la necesidad de encontrar una paz y una felicidad que él no tenía. Esto es lo que hace el pecado. El pecado lleva al ser humano a un vacío espiritual. Mucha gente ha procurado saciar y satisfacer ese vacío con diferentes alternativas y opciones.
Pero mientras más buscan, más se dan cuenta que es infructuoso, que no encuentran saciar el vacío. Vamos a leer en la Biblia el caso de una mujer que se encontraba en esta condición. Una mujer que había buscado llenar o saciar su vacío espiritual de muchas formas, hasta que un día se encontró con Cristo y en Él halló la solución. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, en el versículo número 6, encontramos la historia de una mujer que la palabra de Dios le llama la samaritana. Pues esta mujer vivía en Samaria. Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo número 6. Dice la Escritura: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dice la Escritura que Cristo estaba predicando la palabra y estaba recorriendo las tierras de Palestina. Salió de Judea y fue de nuevo a Galilea y pasó por la ciudad de Samaria. Samaria era una ciudad que estaba muy próxima a Galilea, pero una ciudad que estaba conformada por samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas que se habían mezclado con otros pueblos, es decir, eran judíos que se habían mezclado con otras naciones, con otras razas. De modo que los judíos, los hebreos, puros de sangre, que tenían mucha precaución de no mezclarse con otras naciones, de seguir conservando la sangre pura, menospreciaban a los samaritanos. Los miraban hacia abajo, no los recibían, los tenían como personas de segunda categoría y no los consideraban como parte del pueblo de Dios. Es decir, había una lucha, una pugna entre judíos y samaritanos. Y Cristo llega y de repente se sienta allí en un pozo, el pozo de Jacob. Dice la Escritura que los discípulos de Cristo habían ido a la ciudad a buscar comida para que Cristo pudiese alimentarse. Y en ese momento, estando Cristo sentado en el pozo, cansado del camino, era como la hora sexta, dice la Biblia, o sea, probablemente era mediodía, porque el día comenzaba a contar a partir de las 5 de la mañana. Dice la Escritura que llegó una mujer samaritana. Y cuando esta mujer iba a sacar agua del pozo, Jesús se voltea y le dice: mujer, dame de beber. ¿Por qué lo hizo Cristo? Yo creo que Cristo tenía sed físicamente hablando. Estaba cansado, había caminado. Pero Cristo utilizó esto
para poder confrontar a esta persona, a esta mujer con una realidad. Esta mujer estaba vacía. Esta mujer, por más que buscaba saciar su sed espiritual, no lo había podido lograr. Y Cristo le dice a la mujer: mujer, dame de beber agua. Y la mujer se asombra y se alarma. ¿Por qué? Porque en primer lugar no había una comunicación muy abierta entre hombres y mujeres. Pero no solamente eso, sino que aquí era un judío, Cristo, con una samaritana. Un hombre hablándole a una mujer, y esta mujer era samaritana. Y la mujer se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí se la voltea a Jesús y le dice: si tú supieras quién soy yo, si tú supieras quién te está hablando, si tú supieras con quién te estás encontrando el día de hoy, mujer, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti de beber agua viva. Cristo le dice esta premisa que la hace a ella cuestionarse y preguntarse: ¿cómo vas a darme tú de beber agua viva? No tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. La mujer no entendía de qué hablaba Cristo. La mujer no entendía de qué estaba hablando Jesús. Ella pensaba que Cristo hablaba del agua, el agua natural, del H2O. Cristo no hablaba de eso. Cristo hablaba del agua viva, el agua que sacia la sed del alma del ser humano. Cristo hablaba de aquello que el hombre busca para llenar su vacío. Esta mujer no entendía y le dijo: ¿acaso eres tú mayor que Jacob? ¿No tienes tú con qué sacar el agua del pozo? El pozo es muy hondo. La mujer viendo las limitaciones, la mujer viendo las cosas de una forma natural, carnal, física, sin entender lo espiritual. Pero Cristo le hablaba del agua de vida. Si tú supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando la mujer le dice: no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Etcétera. Jesús le respondió: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua física, se refería al agua del pozo. Cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed, va a volver a tener necesidad, se va a llenar, se va a hidratar, pero va a empezar a realizar sus actividades. El sol, la temperatura, el calor del desierto, del Medio Oriente, lo va a deshidratar de nuevo y va a volver a tener sed. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Cristo le habla acerca de los atributos, de las características del agua que Él viene a dar a aquellos hombres que le buscan. Esta agua viva, esta agua espiritual. Y le dijo: aquel que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Pero no solamente no tendrá sed jamás, sino que será como una fuente en su interior, una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, cuando Cristo viene y sacia la sed espiritual de alguien, esa persona se vuelve como una fuente que no solamente está en sí misma saciada, sino que puede saciar la sed de otros. Puede bendecir a otros, puede ministrar a otros. De repente alguien en una familia encuentra esta agua viva
y su vida empieza a ser fuente de aguas vivas para la gente que le rodea. Esto es lo que hace Dios en la vida del hombre cuando viene a saciar con el agua viva. La mujer, cuando escucha esto de que el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás, una vez más pensando con su mente carnal, dice: dame de esa agua para que ya no tenga sed y para que ya no tenga que venir a este lugar y sacarla. La mujer estaba pensando humanamente otra vez, físicamente: pues conviene, suena bien, un agua de la cual ya no tendré sed. Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús entró a la raíz del problema. ¿Por qué esta mujer estaba seca? ¿Por qué esta mujer estaba vacía? ¿Por qué esta mujer no tenía en su alma el agua de vida? ¿Por qué esta mujer había buscado saciar su necesidad en muchas formas, a través de muchas alternativas, y todas ellas erradas, incorrectas? Cristo entonces comienza a confrontarla y le dice: mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Ándale, mujer, ¿quieres el agua de vida? Ve por tu marido y tráelo. Ve por tu marido y tráelo aquí, y yo te voy a dar agua de vida. Cuando la mujer escucha eso, comienza a entrar en convicción de pecado. Empieza a ser convencida de su situación espiritual y moral. La mujer le responde en el verso 17: no tengo marido, no tengo marido. Jesús le responde a ella: bien has dicho, no tengo marido. Verso 18: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué vemos aquí? Una mujer que estaba viviendo en pecado sexual. Una mujer que seguramente estaba viviendo en adulterio, en fornicación. Estaba viviendo quizá en unión libre, en un amaciato, sin un compromiso delante de Dios ni delante de los hombres. Una unión libre que a la luz de la Escritura no es aceptada, pues Dios quiere que el matrimonio sea un pacto formal delante de Dios y delante de las autoridades. Pueden ser de la iglesia y civiles también. Pero esta mujer no, había tenido 5 maridos y ahora tenía un hombre el cual no era su marido, y se ve que llevaba una vida conyugal con él. Ella dijo: no tengo marido, y Cristo le respondió: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. ¿Qué podemos observar aquí? Una mujer que estaba llevando una vida de promiscuidad sexual. Una mujer que había ido de hombre en hombre, de matrimonio en matrimonio. No nos dice la Biblia por qué causa ella se volvió a casar varias veces. No sabemos si fue porque enviudó, no sabemos si fue porque fue repudiada, no sabemos si fue porque cayó en inmoralidad sexual tampoco. Pero vemos que era una persona que vivía en ese momento en promiscuidad, porque vivía con un hombre que no era su marido. Estaba en pecado sexual, estaba en adulterio o estaba en fornicación. ¿Qué podemos observar entonces? Una mujer que había buscado llenar su vacío por medio de relaciones sentimentales. Una mujer que deseaba encontrar esa llenura interior por medio de noviazgos, matrimonios, relaciones sexuales, relaciones sentimentales, pero no lo había encontrado porque 5 maridos había tenido y ahora estaba con uno que no era su marido. Y seguía con ese vacío espiritual, seguía con esa sed, seguía con esa insatisfacción en su alma. ¿Por qué? Porque el sexo, porque las relaciones sentimentales no habían llenado su alma.
no habían saciado su necesidad espiritual. Cuando la mujer se encuentra confrontada por Cristo, que la descubre y le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, ella le dice a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, la mujer reconoce que Cristo está hablando verdad y dice: este es un hombre de Dios, dijo verdad, debe ser un profeta, me parece que tú eres profeta. Y comienza a decir: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer, vemos que no solamente había buscado la llenura espiritual por medio del pecado sexual, por medio de la promiscuidad, por medio del matrimonio, y no lo había encontrado. Y no que sea malo casarse, es bueno casarse, pero la llenura no se encuentra en el matrimonio, la llenura se encuentra en Cristo Jesús. Hay mucha gente el día de hoy que está casada y sigue vacía, y hay mucha gente que es soltera y tiene a Cristo y está saciada. Es decir, el matrimonio no llena el alma del hombre, es Cristo quien lo llena. Esta mujer lo había buscado de muchas maneras, pero vemos que también lo había buscado por medio de la religión, porque empieza ahí a debatir con Cristo en una cuestión teológica. A ver, tú eres judío, yo soy samaritana, dime tú, ¿dónde se ha de adorar? Y comienza ahí a entrar en una polémica teológica, doctrinal. ¿Qué podemos entender aquí? Esta mujer conocía de religión. Esta mujer había buscado también la religión para saciar su sed, pero la religión en sí misma no había logrado cambiar su vida. La religión en sí misma no había transformado su corazón. La religión en sí misma no había llevado a esta mujer a encontrar la saciedad, la llenura espiritual que ella necesitaba. Como mucha gente que domingo a domingo asisten a religiones, y aún gente que el día de hoy puede estar aquí queriendo llenar su vacío con una reunión, con una alabanza, con una predicación. Y sabes, la religión no llena. Te repito, quien llena es Jesucristo. Tú puedes venir aquí todos los domingos, puedes llenarte de palabra y de doctrina, puedes aprender mucho de Biblia, pero si tú no cambias tu vida, si no te arrepientes, si no decides seguir a Cristo, obedeciéndole, amándole y sirviéndole, llevando una comunión diaria con Él, un compañerismo, tú no vas a encontrar la saciedad de tu alma, porque es Él quien llena al ser humano. No es la reunión, no son las alabanzas, no es la predicación. Y es cierto, quizá en la alabanza sientas algo muy bonito, digas, es que cuando vengo me siento muy bien, siento algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Pero Cristo no quiere que nada más lo encuentres aquí. Cristo quiere irse de aquí contigo, y quiere estar contigo en el metro o en el carro, y en tu casa, y en la escuela, y en el trabajo, en tu negocio. Él quiere estar contigo todos los días. Pero para que Él pueda estar contigo, tienes que aprender a caminar con Él. Dice la Escritura, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es Cristo quien llena al hombre, pero para que te pueda llenar, tienes que aprender a caminar con Él, y tienes que aprender a amarlo, a obedecerlo y a seguirlo. Esta mujer entonces
Comienza a preguntarle a Cristo una cuestión ahí teológica, doctrinal, empieza a entrar en controversia. ¿Es como decimos los samaritanos o es como dicen los judíos? ¿Es en Jerusalén o es en este monte? Tú dime, a ver, ¿eres profeta? ¿Cuál es la verdad? Y Cristo le dice: mujer, no es cuestión de un monte o de otro monte, es cuestión del corazón. Es lo que le está diciendo. No es si aquí o si allá. Lo que busca Dios son adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, es el corazón lo que se necesita, mujer. Es el cambio del corazón lo que tú tienes que experimentar para que puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque son esos los adoradores que Él está buscando. Cuando esta mujer escucha la respuesta de Cristo, ella en el versículo 25 le expresa algo que nos deja ver que ella conocía, que conocía la ley de Dios y conocía las promesas del Antiguo Testamento. Le dice en el verso 25: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer sabía que el Mesías habría de venir. Esta mujer conocía lo que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento y que decían que el Mesías, un enviado de Dios, Dios mismo vendría y salvaría a su pueblo. Ella lo sabía muy bien y le dijo a Cristo: yo sé que el Mesías ha de venir, el Mesías llamado el Cristo. Y en el verso 26 Jesucristo le dice: yo soy el que habla contigo. ¡Qué revelación tan grande! Ella le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, lo estamos esperando, el prometido, el Salvador, el restaurador de Israel. Y Cristo la voltea a ver y le dice: mujer, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el que puede saciar tu sed, yo soy el que puede llenar tu vacío, yo soy el que puede transformar tu corazón. Le estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el restaurador. Cuando esta mujer escucha esto, dice la Escritura que salió corriendo rumbo a Samaria y comenzó a propagar todo lo que ella había entendido, todo lo que ella había comprendido. Dice la Escritura: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y dice la Escritura que muchos samaritanos creyeron en Cristo por el testimonio de esta mujer. ¿Qué encontramos aquí? Una mujer que había estado viviendo con un vacío espiritual y que lo había buscado llenar de diferentes formas, medios y alternativas, y seguía igual y aún peor. Pero por fin un día entendió y comprendió con quién y en dónde podía llenar su vacío espiritual. El hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. No solamente de cuerpo. Vivimos una generación en la cual la gente solamente se preocupa por el cuerpo. Están preocupados por cómo me veo. Están preocupados por qué he de vestir. Están preocupados por la figura. Están preocupados por la salud. Están preocupados por el vehículo, están preocupados por las cremas, están preocupados por diferentes artículos que tienen que ver con su cuerpo, su cuidado, el evitar el envejecimiento, etcétera, etcétera. La comida, el vestido,
la ropa, el techo, solamente pensando en el cuerpo. El día de hoy mucha gente vive para eso. Y piensan que a través de satisfacer las necesidades del cuerpo van a encontrar esa llenura. Pero es una contradicción. Yo te pregunto, si de repente yo amaneciera el día de hoy con mucha hambre, porque no he comido, porque el día de ayer ayuné y amanezco con hambre y quiero llenar mi estómago y comienzo a abrir libros y a leer mucho para llenar mi estómago, porque tengo hambre, y empiezo a leer y leo muchos capítulos y sigo leyendo y termino un libro y digo, sigo teniendo hambre, voy a leer más para ver si me quita el hambre, y abro otro libro y vuelvo a leer y sigo leyendo y termino el libro y digo, sigo con hambre, ¿qué está pasando? ¿Acaso voy a llenar mi estómago con conocimiento? Por más que lea, mi estómago va a seguir vacío. Esta parábola nos puede servir para entender lo que mucha gente hace buscando llenar su alma y su espíritu. ¿Quieren llenar el alma y el espíritu con dinero, con mujeres, con hombres, con matrimonio, con casas, con carros, con lujos, con cuentas, con viajes, pensando que lo físico va a llenar lo espiritual? Pero ¿cuál es la frustración que ellos encuentran? Que por más que ellos acumulan, siguen estando vacíos y aún más vacíos. Tú puedes ver que mucha gente que ha alcanzado la cúspide del éxito, de la fama, del poder, de la riqueza, ha acabado quitándose la vida porque no encontraron en eso la felicidad ni la alegría. Hace unos días estaba leyendo una nota que salió en un periódico, el periódico de El Universal, y hablaba de un hombre que quizá muchos de los presentes lo conocen, un hombre bastante agresivo. Su nombre es Mike Tyson. Este hombre, ex campeón mundial de los pesos pesados, quien ha tenido un turbulento paso por un país de Sudamérica, Brasil, declaró en uno de los periódicos, La Folha de São Paulo, que se sentía infeliz, que no amaba a nadie, que nadie lo amaba. Tyson el pasado martes llegó a São Paulo y el jueves amaneció preso en la comisaría por agredir a un camarógrafo que seguía sus andanzas en un club nocturno. Por eso está así. El exboxeador fue procesado y, según decidió un juez, deberá regresar a Brasil para una audiencia. La audiencia de un juicio que puede costarle una pena de trabajo comunitario. En la entrevista que publica La Folha de São Paulo, Tyson dice que se siente infeliz, que no quiere que ninguno de sus seis hijos sean como él, y añadió, nadie me ama, yo no amo a nadie. Aseguró que no volverá a boxear en su vida, pues ya no consigue hacer lo que antes hacía. Comentó que ya no tiene corazón ni hambre de boxeo. Terminó diciendo, todos los boxeadores son unos idiotas. Son palabras de él. Y citó entonces a dos boxeadores que hoy están muriendo en la miseria, sin amor y sin respeto. Eso es lo que produjo la gloria de varios años siendo campeón mundial de peso pesado o de los pesados. Un hombre extremadamente violento, agresivo, que no solamente peleaba arriba del ring, sino en cualquier lugar donde se topara con alguien que lo miraba feo o que le hiciera algún tipo de comentario. Eso es lo que produjo. Él tenía dinero. Él tenía fama, él tenía poder, él tenía prestigio, salía en los diarios, salía en los periódicos, salía en la televisión, tenía mujeres. Pero mira cómo está acabando un hombre infeliz que dice que no ama a nadie, ni nadie le ama.
Es una nota del 12 de noviembre del 2005, o sea, recientemente. Así lo encontramos el día de hoy, a un hombre que estuvo un día encumbrado en la fama, el poder, en la gloria y en las riquezas. Así acaban las personas. Otra revista que venía incluida en un periódico que compré en el Universal, se llama Día 7, vienen algunos íconos, o sea, como ídolos del rock, y habla acerca de cómo acabaron sus vidas. Quiero citarte dos de ellos nada más. El primero de ellos se llamaba Kurt Cobain. Él era un guitarrista de un grupo llamado Nirvana, un grupo muy popular años atrás. Estamos hablando más o menos de los años 1900. Este hombre, este joven, Kurt Cobain, era muy admirado. Tenía muchas fans, tenía mucho dinero, tenía mucha gloria. Era realmente un ídolo, por llamarlo así, en medio de la juventud estadounidense y en medio de muchas personas que escuchaban la música de este grupo de rock llamado Nirvana. El 15 de abril de 1994, Kurt Cobain tomó la resolución más determinante de su vida: introducir el cañón de una escopeta en su boca, apretar los dientes y detonar el gatillo. El incidente sucedió en la intimidad de su casa en Seattle, Washington. Según dicen, el rubio guitarrista del grupo Nirvana había desaparecido por algunos días y nadie conocía su paradero, ni siquiera su mujer, la también cantante de rock, Courtney Love. Su cuerpo lo encontró un electricista que acudió a su residencia a realizar algunas tareas 3 días más tarde. Lo encontraron muerto después de haberse dado un tiro en la boca él mismo. Encontraron un manuscrito, una carta póstuma que él escribió antes de matarse. El manuscrito que dejó el cantante citaba las razones por las cuales él había llevado a cabo lo que hizo. Y decía que su desencanto con la fama, la incertidumbre del talento que muchos jóvenes en el mundo le reconocían y admiraban. ¿Qué estaba diciendo él? No me llenó la fama. No encontré en la fama lo que buscaba. No encontré en los aplausos, en la admiración, en el dinero, en el reconocimiento, en los conciertos. No encontré lo que buscaba. Estoy desencantado de la fama. ¿Por qué? Porque seguramente seguía vacío. Con seguridad te lo afirmo, seguía vacío. Pues no tenía a Cristo. Y por más que el hombre busque, por más que el hombre esté intentando llenar su vacío con lo físico, con el mundo, con lo que el mundo ofrece, no lo va a conseguir. Porque hay algo en el hombre que es espiritual y lo físico no puede llenarlo. Así como las muchas letras y palabras no pueden llenar tu estómago ni tu vientre. Exactamente igual, lo material no puede llenar tu alma y no puede satisfacer la necesidad de tu espíritu. Otra persona más, déjame platicarte, fue una jovencita. Estamos transportándonos más o menos a los años 1960. Esta jovencita estuvo involucrada en el movimiento hippie. Una muchacha llamada Janis Joplin, una cantante afamada, que subió rápidamente en prestigio, en fama, en gloria humana. ¿Cómo acabó Janis Joplin? Dice, Highland Gardens, el hotel ubicado en la calle Franklin de Los Ángeles, California, a escasas manzanas del corazón de Hollywood, es un edificio típicamente californiano, con grandes ventanales, techos rasos, balcones en algunas de sus habitaciones. A una de estas llegó Janis Joplin a su cita con la muerte. En la madrugada de un día negro, la cantante nacida en Port Arthur, Texas, entró sola al hotel
y se internó por uno de sus pasillos mal iluminados. La última persona que la vio con vida fue el somnoliento despachador que entonces hacía el turno de guardia a esa hora. De madrugada, sola, con algo en su mente, acabar con su vida. Eran, según su reloj, la 1:00 de la mañana del 4 de octubre de 1970. 18 horas más tarde, luego de infructuosos llamados a su puerta y sordos telefonazos, el cuerpo de Janis Joplin fue hallado sobre la alfombra, inmóvil, con una dosis letal, mortal, de heroína. Con su muerte, con su deceso, la era hippie, marcada por la liberación sexual, el consumo desmedido de drogas, por una juventud de greñas largas y con un gusto desarrollado por el rock and roll psicodélico, es decir, elaborado con el influjo de estupefacientes, encontró su epílogo, o sea, su muerte. Las figuras que la simbolizaban, esta era Jones, Hendrix y Joplin, no habían sobrevivido a sus excesos, y eso a todas luces era poco atrayente. ¿Qué está diciendo este artículo? Que no solamente Janis Joplin murió así, sino que las diferentes estrellas de aquella época de música, de rock, acabaron quitándose la vida. Jimi Hendrix, otro hombre del grupo Rolling Stones llamado Brian Jones, y también esta joven Janis Joplin, entre muchos otros. Podríamos dar una lista innumerable de personas que un día alcanzaron la fama, que un día alcanzaron la gloria de los hombres, pero de nada les sirvió, no les llenó, y por el contrario seguían sintiéndose vacíos, insatisfechos, no saciados, lo cual los llevó a caer en depresiones profundas, y a muchos de ellos a buscar la salida en las drogas, y en lugar de encontrar la salida allí, encontraron la muerte. Eso fue lo que encontraron, la muerte. Dios ha dejado en el ser humano un área, un hueco, que solamente puede ser llenado con algo espiritual. Por más que el hombre busque llenarlo con lo físico, no lo va a encontrar. En Isaías 29, versículo número 8, nos dice lo siguiente el profeta: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Está hablando acerca de naciones que no conocen a Dios, y utiliza una figura que puede ser muy ilustrativa de lo que estamos viendo. Esto es lo que hace el mundo. El mundo hace que suceda esto, que la gente tiene hambre y sueña, como que come, pero despierta y sigue el estómago vacío. Y tiene sed y sueña que bebe agua, pero despierta y sigue cansado y sediento. Así es lo que produce el mundo espiritualmente hablando. El mundo produce una cierta saciedad falsa, que hace que la persona que tiene dinero, que tiene fama, que tiene poder, que tiene prestigio, que tiene lo que el mundo ofrece, que tiene mujeres, etcétera, se sienta saciado, pero es algo momentáneo, es algo ilusorio, es algo ficticio, porque cuando despierta se da cuenta de su cruda realidad. Sigue vacío, sigue infeliz, sigue frustrado, sigue amargado, sigue el hueco en su interior. ¿Cuántos de los presentes quizá acudieron a fiestas en el mundo
O si sigues en el mundo, lo haces. Y en las fiestas la gente ríe, la gente toma, la gente se divierte, la gente está quizá expresando algo. Pero cuando llegan y están a solas consigo mismos, se dan cuenta de su realidad. Todo eso fue algo pasajero, ficticio, irreal, y en lo más profundo del ser continúa habiendo ese vacío, esa tristeza y esa insatisfacción. ¿Cuánta gente busca llenar el vacío por medio de la droga, los cigarros, el alcohol? ¿Cuánta gente acaba deprimida, recurriendo al suicidio precisamente porque no encuentran llenar ese vacío? Y ya buscaron por aquí, y ya buscaron por allá, y ya buscaron por acullá, y no han encontrado saciarlo. Y al contrario, se sienten cada día más infelices, más insatisfechos, más frustrados por los esfuerzos que han realizado sin poder encontrar su objetivo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice la Escritura, Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de los presentes. El ser humano, el hombre, tiene eternidad en su conciencia, tiene eternidad en su ser, tiene eternidad en su alma. Por lo tanto, lo material, lo que se acaba, lo que se corrompe, lo que se pudre, lo que es pasajero, no puede saciar lo eterno. No puede llenar ese hueco eterno que tú tienes. Dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Tú en tu corazón tienes eternidad. Y sabes, las fiestas no pueden llenar esa eternidad. Las mujeres no pueden llenar esa eternidad. La música no puede llenar esa eternidad. El dinero no lo puede llenar. El conocimiento, los títulos, la erudición no puede llenar ese hueco, ese vacío, esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Y yo pregunto, ¿quién podrá llenar esta eternidad? Solamente el Dios eterno. El Dios eterno es el que llena el vacío del corazón del hombre. ¿Cuánta gente ha quedado en el camino buscando llenar este vacío por medio de diferentes medios y se han perdido? ¿Cuántos íconos, como aquella mujer Marilyn Monroe, el símbolo del sexo y de la belleza, murió vacía, amargada, frustrada, deprimida, adicta a las drogas, involucrada y enredada en escándalos sentimentales con políticos, diplomáticos, presidentes, deportistas? Vacía. Así acabo diciendo, me siento como un monstruo. Pero es que era muy bella. Es que eso no importa. Lo importante es la belleza interior, la belleza del corazón. Pero es que tenía mucho dinero, mucha fama, mucha gloria. Basura, de nada le sirvió. Murió deprimida, murió en una sobredosis, porque seguía vacía. Viene a la mente gente como Elvis Presley, que igualmente murió adicto, alcohólico, borracho, infeliz, obeso, después de toda la gloria que tuvo. ¿Por qué? Porque no encontró la felicidad en el mundo. Irónicamente, este joven Elvis Presley un día cantó en el coro de la iglesia bautista cuando era jovencito y adolescente, pero decidió amar al mundo en lugar de amar a Dios.
en lugar de amar a Dios, y por eso terminó de esta manera. Los filósofos le han llamado el vacío existencial, la psicología le ha llamado la soledad cósmica. Mucha gente en el mundo está buscando la solución. Es una contradicción, pero nuestro país y nuestra ciudad en particular es un lugar en el cual mucha gente está viviendo esta depresión, esta soledad, este vacío. Y la gente puede estar en los metros, abarrotados, apretujados entre cientos de personas, pero en su alma están vacíos. Y pueden estar ahí en su familia, y están los niños, está la esposa o está el esposo, los vecinos, pero se sienten vacíos y solos, insatisfechos, frustrados, como que algo falta, dicen. ¿Será otro carro? ¿Será pintar la casa? ¿Será un estudio más? ¿Será otra maestría? ¿Será otra novia? ¿Será otro hombre? ¿Qué será?, se pregunta la gente. Y sigue el vacío, y alcanzan lo que buscaban, pero se dan cuenta que siguen vacíos. Y eso provoca mayor frustración. Así está mucha gente el día de hoy, porque están queriendo llenar lo espiritual, lo eterno, por medio de lo material. ¿Cuánta gente busca llenar ese vacío con la música, con la televisión, con las fiestas, aún con las buenas obras? Sabes, tú puedes llevar a cabo todas las buenas obras que quieras, pero si no tienes a Cristo, seguirás vacío. Había una mujer llamada Diana Churchill, hija de un presidente, Winston Churchill. Esta mujer estaba colaborando en una asociación civil llamada Los Samaritanos, precisamente, que se dedicaba a apoyar a personas en estado de depresión para que no se suicidaran. Esta jovencita se involucró en esta asociación y estuvo trabajando un tiempo. Curiosamente acabó suicidándose. ¿Por qué? Porque las obras no llenan. La obra del Señor no llena. Quien llena es el Señor de la obra. Él es quien llena. ¿Cuánta gente está involucrada en la obra del Señor? Haciendo cosas, asistiendo, cantando, formando parte de grupos, aún en actividades, responsabilidades, pero siguen vacíos, porque la obra del Señor no llena. Quien llena es el Señor de la obra. Quien llena es Cristo. Él es el único que puede llenar tu vacío. Ni siquiera la religión, como te decía. Tú puedes venir, puedes cantar, puedes asistir, puedes congregarte, pero si tú no conoces a Jesús, no vas a ser saciado. No puedes beber del agua de vida. Solamente Cristo Jesús puede dártela. Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Y por eso el mundo no tiene paz, dice la Escritura. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No, el mundo no te da la paz. No te da la paz que necesitas. La paz que el mundo da es una paz pasajera, es una paz ficticia, es una paz irreal. ¿Cuánta gente el día de hoy que tiene lo que el mundo ofrece no pueden dormir? Están inseguros, están con miedo, que los van a robar, que los van a matar, que los van a asaltar, que los van a secuestrar, que les van a hacer algo. No tienen paz. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. ¿Cuánta gente en el mundo está ahí con una psicosis? Que si mi hígado está mal, que si el riñón, que ahora son los pulmones, que ahora es el corazón, que ahora es el espolón y no sé cuánta cosa. Y así andan, un estudio, otro estudio, un tratamiento, otro médico, todo sale normal, pero están con temores, con miedos, con inseguridades. No hay paz para el impío, dice el Señor. No hay paz. Pero el cristiano puede estar enfermo,
puede estar pobre, puede estar con problemas, puede estar en la cárcel. Y como Pablo y Silas, desde ahí alababan y glorificaban a Dios. Y desde la cárcel podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba completo en Cristo, porque Pablo había encontrado la saciedad que su alma necesitaba, y podía vivir en pobrezas o en riquezas, en desvelos, teniendo escaseces o abundancias. Pero él no dependía de la abundancia o de la escasez, él dependía de Jesucristo. Jesucristo era quien lo llenaba a él, y él sabe vivir con problemas o sin problemas, con recursos y sin ellos, con paz y en problemas, en persecuciones y en dificultades. Pero él siempre estaba saciado, porque él tenía a Cristo en su corazón. Y esto es lo que viene Jesús a hacer en la vida de todos aquellos que le buscan de corazón. La paz que el mundo da es una paz irreal, pero Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él da, Cristo da la paz verdadera cuando Él llena el corazón del hombre. Juan capítulo número 7, versículo 37. Juan 7, 37. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Déjame leerlo un poquito más real para que entendamos el pasaje. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y siguió diciendo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué estaba pasando en este momento? Una de las tres fiestas más importantes de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta en la cual los judíos se acostumbraban a ir al templo de Jerusalén, y de diferentes partes y provincias los varones y en ocasiones las mujeres con sus hijos iban al templo para celebrar. Dice la Escritura que era el último y gran día de la fiesta. En esta fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día, había un ritual y una ceremonia muy particular. Comenzaban a derramar cántaros de agua en el altar, y el agua corría por el altar. Y Cristo miró y miraba a la gente ahí en el atrio y a la gente en el templo, y los veía en sus ritos tirando agua en el altar, y el agua caía y corría, pero los miraba llenos de rituales, llenos de ceremonias, llenos de costumbres religiosas, pero sedientos y vacíos, secos, sin vida, llenos de tradiciones, llenos de costumbres, llenos de doctrina, porque eran judíos que iban al templo, que participaban periódicamente de las tradiciones hebraicas, pero estaban secos, estaban sin vida, estaban muertos espiritualmente. Como mucha gente el día de hoy quiere llenar su vacío solamente asistiendo. Pero no vas a asistir, debes conocer a Cristo. Y cuando Jesús se dio cuenta de esto, desesperado Jesús, viendo a la gente en sus prácticas religiosas, se levantó en el templo, se puso de pie, y la gente lo volteó a ver como diciendo: ¿y ahora qué trae este? Y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. No son los ritos, no es el agua que tiras en el altar, no son las tradiciones.
Si tienes sed, ven a mí, dijo Jesús. Ven a mí, ven a Él. El que a mí viniere, el que bebiere de esta agua, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero terminar este estudio diciéndote, ¿tienes sed en tu corazón? Hoy Cristo te ve y te ve sediento, te ve insatisfecho, te ve con necesidad espiritual, te ve con un vacío. Lo has buscado en diferentes formas, alternativas, recursos. Hoy Cristo está aquí y te dice, tienes sed, ven a mí y bebe. Ven a mí, bebe, ven a mí, conóceme, ven a mí y yo voy a saciar tu necesidad. Ven a mí y yo voy a llenar tu vacío espiritual. No lo busques en el dinero, no lo busques en las mujeres, no lo busques en el noviazgo, no lo busques en el conocimiento, búscalo en mí. Yo soy el que puede llenarte, te dice Jesús. Pero para que Él lo pueda hacer, tiene que haber algo muy sencillo: que rindas tu vida a Cristo, que le entregues tu vida, que cambies tu manera de vivir, que lo conozcas, que lo obedezcas y que aprendas a caminar con Él. Él está aquí. Él ha venido hoy a este lugar porque Él no desea que tengas relación con un grupo, sino con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios que escucha, con un Dios que responde, con un Dios que consuela, con un Dios que fortalece, con un Dios que te guía, que te instruye, con un Dios que te enseña a caminar hasta el final. Y para eso te ha traído aquí, para que Él pueda llenar tu corazón. ¿Por qué no cerramos los ojos un momento? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Hoy Jesús se pone en pie y de nuevo alza la voz diciéndote: si alguno tiene sed, ven a mí y bebe. Ven a mí y bebe. El que cree en mí, el que cree en mí, te dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El que cree en Jesús, el que confía en Él. El que no cree en Jesús seguirá vacío. El que no cree en Jesús seguirá frustrado. El que no cree en Jesús seguirá buscando la felicidad, la alegría y la paz en el mundo, en los placeres, en la música, en el dinero, y perecerán en la insatisfacción, en la depresión, en la tristeza. Solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios hace al hombre feliz. Y fuera de Él no hay felicidad. ¿Qué tienes que hacer? Dice la Escritura que al corazón contrito y humillado Él no va a despreciar nunca. Si tú te humillas y le pides, Él viene a saciarte. Él viene a llenarte. Ya no seas como Garrick, el payaso, que manifestaba una felicidad exterior, pero su alma estaba vacía. Ya no seas como Garrick, que hacía reír a otros, que hacía que otros se carcajearan, pero él mismo en su interior lloraba, porque él estaba vacío, insatisfecho, amargado. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí.
Venid a mí y bebed. Venid a mí y bebed de las aguas de vida. Hoy escucha lo que te dice Dios. A ti, que hoy reconoces tu condición, que te das cuenta de que necesitas de Él, de que Él venga a llenarte. Mira lo que te dice el Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Como diciendo, no cuesta caro. No tienes que ser rica. No tienes que ser rico. Basta que tengas sed y hambre, que seas humilde y que le pidas a Él que Él venga y te sacie. Venid, venid y comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué has gastado tu vida, tus recursos, tus fuerzas en lo que no es pan para tu alma? ¿Por qué has gastado tu tiempo, tu inteligencia, tus recursos en lo que no es pan para tu alma? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Pacto eterno. Las misericordias firmes de David. ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? ¿De qué te serviría tenerlo todo si no está Él? Señor, ¿Qué te serviría? ¿de qué sirve tener? No te serviría de nada. Si no estás tú, si no estás tú, nada es verdad. Estás tú, esa paz no es real. Solo tú das reposo al cansado. Sacias el alma hambrienta. Solamente Jesús. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú es
puedes decir a Cristo: quiero beber del agua de vida. en la vida. Quiero ser saciada, Señor. Si no Quiero ser saciado, Señor. eres tú, Díselo hoy. ¿de qué Pídele perdón por cómo has vivido. todo en la vida? Pídele perdón por haber buscado llenar ese vacío con Si no diferentes estás tú, situaciones, alternativas incorrectas. estás tú, Pídele perdón por los pecados que has cometido. nada es verdad. Y dile: Señor, lléname, Si no estás lléname. tú, Dame de esa agua de vida, Señor. esa paz Sacia mi alma. solo tú das reposo alcanzado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solamente Él llena. Solo tú has llenado